Mi familia ha estado en el negocio de la tala durante siglos. Eran madereros cuando vivían en Francia, y eran madereros cuando emigraron a Canadá en 1667. Y seguían siendo madereros cuando mi bisabuelo mudó a toda su familia a Maine, en 1938. Desafortunadamente, yo no fui la excepción cuando se trató de mantener el negocio familiar. Sin embargo, por el lado positivo, el negocio familiar era más que una simple empresa familiar. Ahora es una gran compañía que se utiliza en toda Nueva Inglaterra y el sureste de Canadá, y yo soy el heredero de ese trono metafórico, o al menos lo era antes de mi viaje a Brasil. Fue una de las famosas ideas descabelladas de mi padre. Oye, enviemos un equipo a la selva amazónica y hagamos tala allí. A la gente de Nueva Inglaterra le va a encantar la madera tropical exótica, que podría salir mal. Y así fue como sucedió. Antes de darme cuenta, mi padre había reunido a un pequeño grupo de sus trabajadores para volar a Brasil, incluyéndome a mí. No íbamos a estar solos. Mi padre se estaba asociando con una corporación aún más grande. Esperaba que este viaje abriera las puertas a una posible fusión entre nosotros y la corporación más grande. Por eso me envió como embajador de nuestra empresa. Lo cual es mucha presión, pero no era la primera vez que estaba en una posición así. Además, la tala era mi vida, así que sabía todo al respecto. Además, la fusión del negocio era lo último que me preocupaba cuando llegué a Brasil. Así que cuando finalmente llegamos a nuestro destino en lo profundo de la selva, un lugar llamado Terra Perdida, nos quedamos en este campamento, que no estaba tan mal, pero no era ideal. Llegamos allí y empezamos a presentarnos. El encargado era un hombre llamado Señor Mann, y parecía nervioso como el infierno. Después de mucho hablar, me dijo que todos los que habían trabajado en Terra Perdida en el pasado, habían desaparecido. De hecho, han estado tratando de talar estos árboles durante años y años, pero prácticamente no se ha hecho nada de trabajo. Normalmente, habría tomado esta nueva información con pinzas, pero el señor Mann pronto me informó que ya 3 de sus trabajadores habían desaparecido en los 2 días que habían estado allí. Eso me asustó un poco. Después de mi conversación con el señor Mann, decidí que probablemente era un grupo de nativos haciendo esto, o tal vez incluso un gran animal que los estaba atrapando y devorando enteros, como una anaconda o algo así. Al día siguiente comenzamos a trabajar. Reunimos a algunos de nuestros hombres. Conseguimos todo lo que necesitábamos para derribar este primer árbol. Siempre comenzamos derribando un árbol antes de derribar los otros en masa. Es como una especie de cosa simbólica. Salí 1 hora después y vi que el equipo aún estaba trabajando en el mismo árbol. Me enojé y levanté la voz a uno de los trabajadores. No entendía por qué habían pasado tanto tiempo en un solo árbol. Fue entonces cuando el hombre me dijo lo que estaba pasando. No podían derribar el árbol. Simplemente no se movía. No podían derribarlo con cuerdas. No podían empujarlo con una excavadora. No podían cortarlo con una motosierra. Nada de lo que hacían podía hacer que este maldito árbol cayera. En ese momento estaba muy enojado. Habría hecho que pasaran a otros árboles. Pero por alguna razón me comprometí con este único árbol. Me dirigí a uno de nuestros remolques de suministros, tomé un hacha y caminé hacia ese maldito árbol. Si ustedes no pueden hacerlo, lo haré yo mismo, les dije. Y comencé a cortar poco a poco. Habían intentado todo excepto un simple hacha, y esto parecía estar funcionando. Hice que los demás se unieran a mí. Todos cortamos y finalmente ese árbol cayó. Una vez que ese árbol tocó el suelo, nunca olvidaré el ruido que siguió. Un fuerte grito gutural y visceral resonó en toda la selva. Sacudió el suelo como un terremoto. Todos estábamos asustados, pero después de unos minutos lo descartamos como algún animal y el equipo continuó su trabajo. Ahora iba mucho más suave, y los árboles realmente caían con estos hachas. Antes de darnos cuenta, era de noche, y el día de trabajo había terminado. Todos se dirigieron a sus tiendas o remolques y se fueron a dormir. Yo estaba en mi acogedor remolque tratando de dormir cuando escuché un grito. Mi primer instinto fue quedarme en la cama. Hoy más temprano escuchamos a un enorme animal gritando, ¿y ahora uno de los trabajadores está gritando de miedo en medio de la noche? No había forma de que quisiera salir a revisar la escena. Escuché un segundo grito, de una persona diferente. Mi piel comenzó a erizarse, pero sabía lo que tenía que hacer. Yo era la cara de esta compañía aquí en Brasil. No podía ser un cobarde y esconderme cuando la gente de mi equipo necesitaba ayuda. Agarré una pistola que guardaba en mi remolque y salí sigilosamente.
Estaba oscuro afuera, pero la luna llena iluminaba un poco el suelo. Hubo un tercer grito, luego el cuarto. Caminé alrededor de nuestro campamento, buscando caras familiares. Pasé junto a mi remolque, y ahí estaba una cara familiar. En el suelo yacía un señor Man ensangrentado. Sus intestinos estaban esparcidos a su alrededor. Aún estaba vivo y gorgoteando en busca de aire, la sangre saliendo de su boca. Todavía no puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Comencé a llorar de miedo. «¡Oh, Dios mío!», exclamé. Me di la vuelta, tratando de correr de regreso a la puerta de mi remolque. Al girar la esquina se escuchó el quinto grito, y provenía justo frente a mí. Mi amigo Daniel, otro representante de la compañía, yacía moribundo frente a mi puerta. Debe haber intentado alcanzarme, pero fue atrapado por quienquiera que nos estaba atacando antes de que pudiera entrar. Al igual que el señor Mann, las entrañas de Daniel estaban esparcidas. Como Daniel acababa de ser atacado, comencé a preguntarme dónde estaba la persona o cosa que nos estaba atacando. Miré alrededor con terror. Entonces comencé a escuchar un susurro debajo del remolque. Empecé a correr tan rápido como pude lejos de mi remolque. El señor Mann tenía un camión que guardaba aquí, así que intenté correr hacia él para poder conducir y buscar ayuda. Ni siquiera consideraba atacar a la cosa con mi pistola. Solo quería salir de allí. Mientras corría, escuché el sexto grito, y el séptimo, y el octavo, y más gorgoteos mientras mi equipo tomaba sus últimos respiros. Llegué al camión, la puerta estaba desbloqueada. Me subí, y cerré la puerta con llave, y busqué desesperadamente la llave. No podía encontrarla. Me senté en el asiento del conductor, recuperando el aliento. Entonces comencé a escuchar un rasguño. Empezó cerca de la parte trasera del camión, y se dirigió hacia la puerta del conductor. Contuve la respiración mientras lágrimas calientes caían por mi rostro. Seguía arañando la puerta. No me atrevía a intentar mirar para ver qué era. Entonces vi por la ventana delantera a un hombre corriendo hacia el camión. Lo reconocí como uno de los hombres que trabajaba para el señor Mann. Agitaba los brazos mientras corría hacia mí y pude ver que sostenía la llave del camión en su mano. Empecé a llenarme de emoción. Empecé a tocar la bocina con alegría. Pero pronto toda esa alegría se convirtió en puro terror. Finalmente vi lo que nos había estado aterrorizando. Era una criatura peluda de unos 90 centímetros de altura. Casi parecía un primate, pero no era como nada que hubiera visto antes. Empezó a correr hacia el hombre con la llave. Sacó una pistola e intentó disparar a la criatura, pero falló y terminó disparando al suelo. La criatura saltó sobre él. No podía dejar de mirar. Hundió sus dientes en su abdomen y comenzó a arrancar sus órganos internos. Me quedé completamente paralizado de miedo. La criatura me miró. Pude verlo mejor a la luz de la luna ahora. Sus ojos eran negros como el cielo nocturno. Su piel era de un marrón fangoso con un tono anaranjado. Sus dientes estaban cubiertos por un rastro de pelo que salía de su labio superior, asemejando un bigote. La criatura me miró fijamente, y luego corrió en una dirección diferente. Durante toda la noche escuché los gritos de muchos de los otros trabajadores, todos siendo asesinados por esta horrible criatura. Me quedé sentado en el camión temblando. Vomité 2 veces. Cuando empezó a amanecer, vi a la criatura de nuevo. Pasó frente al camión. Me miró directamente a los ojos. Sabía que intentaba comunicarme algo. Como un, esta vez tuviste suerte. Caminó lentamente de regreso a la selva. Me quedé en el camión durante algunas horas más después de que se había ido. Para asegurarme de que la costa estaba despejada, desbloqueé la puerta del camión, corrí, y tomé la llave del hombre muerto. Y me fui de allí. Fui el único sobreviviente de ese viaje. Cuando le conté a las autoridades lo que sucedió, solo dijeron que era un animal salvaje. Después de ese evento, nunca más quise trabajar en la tala. No sabía qué era esa criatura, hasta que cuidé a mi sobrina la semana pasada. Ella puso una película llamada El Lórax. Reconocí a la criatura en esa película, y todo tuvo sentido. La criatura solo intentaba proteger la selva tropical. Actualmente vivo en Nueva York. Nunca quiero estar cerca del bosque de nuevo. Quiero comenzar esta historia diciendo que 100% no creo en lo sobrenatural. Bueno, eso es una mentira. Después de este encuentro, estoy aproximadamente 30% seguro de que 100% no creo en lo sobrenatural. Déjame explicar. Soy biólogo. Estudio cosas voladoras, específicamente murciélagos.
Era febrero de 2020 y mi equipo y yo habíamos instalado un campamento en lo profundo de la selva amazónica para catalogar la población de murciélagos en una área perturbada. El aire estaba fresco la mayoría de las noches, como un cuchillo afilado cortando tu piel. Era un protocolo común cubrir completamente tu cuerpo en la selva tropical porque las cosas que te muerden tienden a dejar una marca permanente, es decir, una cicatriz o peor, un certificado de defunción. Pero los insectos, arañas y serpientes eran lo que menos me preocupaba. Mi principal preocupación era, y siempre ha sido, los datos. Así que con eso en mente, mi equipo y yo trabajamos durante la noche, todas las noches durante el último mes. Catalogamos muchas especies, cada una más interesante que la anterior. Podía entender completamente por qué los biólogos de todo el mundo acordaban que las selvas tropicales eran los mejores paisajes para estudiar la ecología. Pero no estoy aquí para contarte la diferencia entre Carolinae y Phyllostominae, familias de murciélagos para tu información. Hiciste clic en esta publicación para escuchar una historia de fantasmas. Bueno, aquí va, no sé qué era, y esto lo digo con total honestidad. Nunca nos mostró su cara, nunca se acercó a nuestro campamento, pero siempre sabíamos cuándo estaba cerca. Las perturbaciones comenzaron la primera noche, en el primer campamento que instalamos. Durante la revisión rutinaria de nuestras redes de niebla, redes estacionarias inofensivas usadas para atrapar murciélagos. Me pregunté por qué estaban cerradas después de recordar claramente haberlas abierto. ¿Por qué la ropa que dejé para secar estaba tirada del tendedero improvisado y en el lodo? La selva era tan densa que dudo que una brisa lo suficientemente fuerte pudiera hacerlo, y no era un caso en el que las redes fueran derribadas por la vida silvestre que pasaba, o alteradas por mi equipo. No, estarían correctamente cerradas, como si indicaran el final de una noche de trabajo. Extraño. No le di mucha importancia, y concluí que eran bromas tontas de campamento. Sin embargo, para la tercera y cuarta noche, las perturbaciones se volvieron más audaces. A menudo escuchábamos el sonido de hojas crujientes y ramas quebrándose cerca del campamento, como si alguien estuviera caminando, a pesar de que todos estaban bien arropados en sus hamacas de camping. Luego vino el susurro etéreo y forzado de mi nombre en la distante selva. Hubo una ocasión en la que tuve que usar el baño y simplemente me negué a dejar mi hamaca hasta que saliera el sol. Había malicia en ese llamado, había maldad en su tono. Por la mañana, todos en el campamento estarían irritados y sin descanso debido a la falta de buen sueño. Algunos elegían pasar todo el día durmiendo para poder mantenerse despiertos mucho después de que la recopilación de datos terminara por la noche. Podía sentir que todos podían escuchar el llamado por la noche, y como yo, nadie elegía responder ni dormir por miedo a ser arrebatado o algo así. Si tan solo pudiera decir que las perturbaciones terminaron después de los susurros y llamados. No, amigo mío, solo empeoró. Verás, esta cosa imitaba cada uno de nuestros movimientos, nos seguía a donde fuéramos, jugaba con nuestra cordura y nos hacía cuestionar qué era real y qué no lo era. Una noche, se puso tan mal que grité y me agité en mi hamaca después de ser sacudido bruscamente por las cuerdas de la hamaca. Sentí que algo respiraba en mi cara y daba una risita antes de que pudiera siquiera abrir los ojos. Una vez que todas las linternas estaban encendidas, lo escuchamos correr hacia los árboles cercanos. Para el siguiente campamento, todos acordaron dormir con una linterna en la cabeza o una vela junto a ellos. Pero el acoso ya no se limitaba a la hora de dormir, ¿o no? Tenía miedo de revisar las redes por mí mismo debido al constante sonido de algo corriendo hacia mí desde las sombras, cada paso más fuerte que el anterior. Ya no susurraba mi nombre, sino que me lo gritaba desde la distancia, decidido a que siguiera su llamado. Me negué. Todos lo hicimos. Y eso solo lo enfureció más. Eventualmente, la comida comenzó a desaparecer, la ropa era arrojada al río cercano, y nuestro equipo de GPS comenzó a fallar. Afortunadamente para nosotros, habíamos llegado a nuestro último campamento para la encuesta. No podría decirte la agonía que sentí. El miedo y la vulnerabilidad. Sentía sus ojos en mi piel cada vez que me bañaba en el río. Sentía su aliento en mi oído cada vez que me sentaba en la quietud de la selva, registrando mis hallazgos. Incluso los murciélagos dejaron de venir a nuestras redes en el último campamento. Un comportamiento que intuí se debía a la energía maligna que esta cosa traía. No escuchamos a los monos llamar desde lo alto durante el día. Los pájaros solo cantaban cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, y toda nuestra carne restante desapareció.
Toda. Aunque eso luego se desmintió como un ocelote juvenil. Jaja. Estaba tan feliz de salir de esa maldita selva al final de nuestro trabajo de campo. Los guías locales habían contratado una lancha rápida para llevarnos de regreso a nuestra base, en el Eco Lodge, donde nos quedaríamos para relajarnos y descansar. Por extraño que parezca, nunca olvidaré la abrumadora sensación de no querer irme. No me malinterpretes. Mi cerebro racional no quería nada más que salir corriendo de ese campamento. Pero había un nudo en mi estómago, como si me estuviera yendo con algo inconcluso. Raro. Cuando subimos a la lancha rápida y estábamos desatando la cuerda de las rocas para volver a la base, algo me dijo que mirara hacia la entrada del campamento, y allí estaba, de pie, rígido, desnudo, sucio, y con una enorme sonrisa en su rostro. Me saludó lentamente. Extrañamente, se parecía a mí, o al menos una versión jodida de mí. Grité y señalé antes de que el guía local me cubriera los ojos y me dijera que no la reconociera. Ese es un canaima, un espíritu vengativo del bosque. Quiere a ti y a tu equipo. No lo enfrentes, sigue mirando hacia adelante, me susurró el guía. Arranca el bote. Vamos, vamos, urgió entonces al capitán de la lancha. La lancha aceleró y nos alejamos a toda velocidad. No podía sacar esa imagen de una versión retorcida y decadente de mí mismo de mi cabeza. ¿Se había transformado en mí? ¿Por qué en mí? ¿Por qué se parece a mí? Le pregunté al guía, llorando y temblando mientras todo mi miedo y negación afloraban. Cuando personas como tú se adentran demasiado en la selva responderá, a veces con amabilidad, a veces con ira. El canaima toma la apariencia de aquello que fue enviado a matar. Si hubiera tenido éxito en atraerlos más profundamente en la selva, seguramente lo habría hecho. Nunca estaré más agradecido de que mi equipo y yo seguimos nuestro instinto, y no hicimos caso a las provocaciones del canaima. Y puedo decir con certeza que, aunque la protección contra serpientes, arañas e insectos tóxicos es importante al trabajar en el Amazonas, un fuerte sentido de arraigo espiritual es igual de importante. Cuídense allá afuera, chicos. Hay cosas mucho más poderosas que nosotros, y mucho más inteligentes. Mis amigos Sarah, Travis, su novia Diana y yo estábamos de vacaciones juntos en la selva de Daintree. Después de que nuestro guía, Jeremy, nos dejó, instalamos el campamento en la parte más despejada de la selva. Nos tomamos un momento para apreciar los hermosos paisajes llenos de vida a nuestro alrededor. Travis y Diana se tomaron un tiempo para armar la tienda mientras Sarah y yo fuimos a recoger hojas secas y otros materiales inflamables para la fogata de esta noche. Mientras recogía más leña seca, Sarah me dio un tirón en el hombro. «Mark, ¿qué diablos fue eso?», preguntó, señalando hacia el agua clara. «¿Qué cosa?». «Vi algo chapoteando allí, como una cola o algo así», respondió. «Probablemente un cocodrilo. Travis trajo la pistola, así que debería alejarse si lo vemos de nuevo», dije. Sarah no parecía muy convencida mientras regresábamos a nuestro campamento. Pronto estábamos todos alrededor de la fogata hablando sobre otros amigos, la vida y todo lo demás. Mientras terminaba mi tercera cerveza, todos escuchamos un gruñido reptiliano y extraño proveniente del bosque. Todos saltamos mientras Travis miraba a su alrededor con el revólver. «¿Eso fue un cocodrilo?», gritó Diana. «Los cocodrilos hacen ruidos de siseo, ¿verdad?». «No escuché ningún siseo», respondí. «Sea lo que sea, tiene que ser bastante grande. Pero esto debería asustarlo», dijo Travis, disparando la pistola al aire. Eso pareció funcionar, ya que no escuchamos nada más aparte de los grillos. «Espero que tengas razón», dijo Sarah, abriendo otra cerveza. «No es nada. Tenemos una pistola, así que estaremos seguros», dije, sin saber lo equivocado que estaba. Cuando las chicas se fueron a dormir en nuestras respectivas tiendas, Travis y yo nos quedamos despiertos para nuestro primer turno de guardia. Fumábamos cigarrillos mientras yo leía mi libro y él apuntaba con la pistola a cosas al azar en el bosque. «Entonces, ¿cuándo vas a hablar con Sarah?», preguntó Travis. «¿De qué diablos estás hablando?». «Vamos, todos lo vemos. Veo cómo te mira, está totalmente interesada en ti», dijo. «Quiero decir, sí, es atractiva, pero no sé si realmente lo está. Y nunca lo sabrás si no le preguntas, simplemente hazlo, hombre», dijo Travis mientras comía un poco de la carne seca que había traído. Mientras tomaba la última bocanada de mi cigarrillo,
Travis y yo saltamos ante los gritos desgarradores de Diana. Sonaba como si algo la estuviera atacando. «Chicos, vengan aquí ahora», gritó Sara. Corrimos hacia la tienda para ver a un enorme lagarto mordiendo la pierna de Diana. Sara lo apuñalaba repetidamente con el cuchillo de caza que le presté. El lagarto la ignoraba mientras seguía gritando de dolor. Me cagué de miedo cuando vi esa cosa. Era enorme, como de 9 metros de largo. Parecía un dragón de Komodo de color aguacate gigante, con una boca de cocodrilo con forma de dinosaurio, dientes y garras afiladas como navajas, y pupilas de serpiente. No era como nada que hubiera visto antes. Travis le disparó en la pierna izquierda con el revólver, sin casi ningún efecto, aparte de una pequeña herida mientras huía de regreso al bosque. Todo después fue una locura, con muchos gritos mientras limpiábamos y vendábamos las heridas de Diana lo mejor que podíamos, ya que estaba histérica. Su pierna estaba muy destrozada. «¿Qué diablos era esa cosa?», dijo Sara. «No tengo idea, pero tenemos que sacarla de aquí», dije, sacando el mapa del campamento más cercano. «No podemos viajar de noche, especialmente en el estado en el que está», dijo Travis. Sea lo que sea, nos estaba acechando y estaba esperando el momento adecuado para atacar. «Si nos quedamos aquí, todos vamos a morir», dijo Sara. «Ella tiene razón, tenemos que salir de aquí», dije. Travis cedió y la levantó suavemente. Afortunadamente, solo tuvimos que esperar 2 horas para que saliera el sol, dándonos la luz valiosa mientras volvía a asimilar la situación en la que nos encontrábamos. Diana comenzó a vomitar 2 veces cada 10 minutos, lo que significaba que finalmente se había instalado alguna infección a pesar de nuestros mejores esfuerzos. «¿Ya casi llegamos?», preguntó Sara. «No todavía, nos quedan 2 horas más de caminata». «No sé si ella tiene 2 horas más, Mark», dijo Travis. «Tenemos que seguir adelante», respondí, sudando de agotamiento. Todos estábamos en tensión, vigilando por si el enorme lagarto regresaba. Sara y yo compartimos agua mientras ella hablaba. «Saben, he estado pensando. Antes del viaje estuve leyendo sobre el dragón de Komodo y descubrí que tienen un ancestro prehistórico, algo llamado Megalania, que solía vivir aquí pero se extinguió hace más de 23.000 años, creo. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que esa cosa es algún tipo de dinosaurio?», dijo Travis. «Sí, ningún dragón de Komodo conocido puede llegar a ese tamaño, así que tiene que ser el Megalania», respondió Sara. «Jesucristo, parece que tendrán que cambiar esa clasificación», dije. «En cualquier otra circunstancia te habría dicho que estás llena de mierda, pero después de ver a ese cabrón con mis propios ojos, ya no sé en qué creer», dijo Travis. Pasaron varias horas más, y podía decir que estábamos acercándonos al pueblo de la selva de Daintree. Traté de saborear lo poco que quedaba de las vacaciones, disfrutando de los hermosos alrededores llenos de vegetación. Lástima que escondiera tales pesadillas. Sara tomó mi mano mientras seguíamos caminando. Miré sorprendido mientras la apretaba. Diana comenzó a vomitar de nuevo antes de pedir que la bajaran. Travis lo hizo y quitó las vendas. Su pierna mordida estaba hinchada como el infierno. Eso no podía ser una buena señal. «Cariño, por favor no me dejes ahora», lloró Travis. Mientras estábamos allí, el enorme lagarto emergió de unos arbustos. Travis apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la criatura lo mordió. Gritó de dolor, el grito más horrible que he escuchado. Diana comenzó a gritar mientras intentaba cojear. Lo que sucedió a continuación destruyó completamente mi psique. Un segundo y un tercer lagarto gigante salieron de la nada, atacándola y desgarrándola mientras ella también gritaba de dolor. Travis emitió sus últimos gritos. Mientras el primer lagarto se unía a los otros para devorar a Diana, tomé la pistola de Travis antes de levantar a Sara en mis brazos y correr por nuestras vidas. Corrimos durante lo que parecieron horas antes de que la costa pareciera despejada. Palabra clave: parecía. No había tiempo para llorar la muerte de nuestros amigos. La voluntad de sobrevivir se apoderó de nosotros mientras reanudábamos la carrera. El sol se estaba poniendo y finalmente llegamos a un pueblo. Sara y yo caímos exhaustos, aliviados de que todo hubiera terminado. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una habitación de una cabaña. Mesas de noche con ropa limpia y seca estaban a nuestro lado. Un anciano aborigen entró por la puerta con tazas de té caliente para nosotros. «Ustedes están bien, gracias a los dioses», dijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?», pregunté. «Soy Yarran, el sanador del pueblo. Todavía están aquí en el pueblo».
Un buen número de personas los examinaron también y, aparte de algunos moretones y rasguños, están perfectamente bien. Un helicóptero vendrá mañana para recogerlos. Muchas gracias, señor, gracias, lloré. De nada. Sé que esta será una pregunta traumática para ustedes, pero ¿qué les pasó allá afuera?, preguntó Jarran amablemente. Estábamos acampando en la selva. Esos enormes lagartos salieron del bosque. Mataron a nuestros amigos y casi nos atrapan a nosotros, dijo Sara antes de romper en llanto. Me levanté y me senté junto a ella. Ella me abrazó mientras lloraba en mi pecho. Sí, conozco a estas criaturas de las que hablan. El mundo científico afirma que están extintas, pero están muy vivas. He tenido la suerte de no encontrarme con una. Otros, no tanto. Siento mucho la pérdida de sus amigos, mis hijos, dijo Jarran. Gracias, sollozó Sara. Al día siguiente llegó el helicóptero y nos fuimos para siempre. Pasamos la noche en el hospital antes de volar de regreso a los Estados Unidos. Los cuerpos de Travis y Diana ni su equipo nunca fueron encontrados. Según leí en el periódico local, sus muertes fueron atribuidas a un cocodrilo de agua salada. Aunque Sara y yo somos las únicas personas en el planeta que conocen la verdad. Años después de que esto ocurriera en 2009, estuve en una relación intermitente con Sara, hasta que finalmente nos casamos en 2015. Todavía lidio con pesadillas y PTSD por lo que presencié ese día. Sara sufre lo mismo, añadido a ataques de pánico semanales o mensuales, especialmente si ve un lagarto en la televisión o en la vida real. Ambos hablamos con un terapeuta cada semana, aunque nunca le contamos que fue un lagarto monitor extinto el que mató a nuestros amigos, ya que eso probablemente nos llevaría al manicomio en el peor de los casos. La vida ha sido bastante buena, supongo. 2 niños y felizmente casado con la mujer que amo. Sin embargo, cada noche cuando me voy a dormir siempre albergo una tristeza junto a las pesadillas. A veces desearía haber sido yo quien muriera en lugar de ellos. Pero sé que Travis querría que Sara y yo siguiéramos adelante. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer. Descansen en paz, mis amigos, Solía vivir en el campo de Texas, Duncanville diría. Esto sucedió en 1992, así que podría haber imaginado todo el asunto. Siempre estaba cerca de la casa de mis padres, rara vez me alejaba de ella. Tuve, por alguna razón, que aventurarme en la naturaleza y explorarla. Había un bosque junto a la casa, donde mi papá me dejaba ir para hacer un poco de ejercicio. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y las hojas marchitas se mecían en la suave brisa. Recogía palos del suelo y los golpeaba contra los árboles. Esto era algo que hacía casi todos los días en verano. Si no estaba haciendo eso, estaba jugando Super Mario World con mi hermano en su SNES. Pero nunca pudimos vencerlo. Era frustrante. Nos turnábamos para intentar superarlo en la misma área. No ayudaba que nos turnáramos y luego nos enojáramos el uno con el otro cuando uno de nosotros moría. Aparte de eso, nos llevábamos bastante bien. Un día, caminando afuera, seguí el camino hasta que vi algo de color rojo pálido al final. Rodeado por una cerca de alambre y autos oxidados, había un granero. Contrastaba tanto con los árboles que no parecía pertenecer allí. Caminé cautelosamente hacia él, sospechando de lo que era. Las grandes puertas de madera se alzaban sobre mí, como la boca de un monstruo Lovecraftiano. Miro frente a mí. La puerta estaba encadenada. Me preguntaba qué hacer con ella. Tal vez cortarla o sacudir la puerta. Estaba a punto de irme, pero escuché la cadena moverse detrás de mí. Miré hacia atrás. Una tarjeta de identificación ensangrentada cayó de una de las ramas sobre mí. Retrocedí sorprendido. Decía Stuart Barland. Reconocí el nombre. Stuart era un amigo de la familia, un oficial de policía, junto con mi papá, y había desaparecido recientemente. Escuché la cadena de nuevo, me estremecí y me acerqué un poco más. La puerta estaba casi abierta, solo detenida por la cadena. Unas manos gigantescas intentaban abrirla. Estoy bastante seguro de que estaba hiperventilando en ese momento. Empecé a correr, pero tropecé y caí. Me apoyé contra un árbol, justo antes de que la puerta del granero fuera derribada por una bestia gigante. Recuerdo haberla visto por un breve momento. Esa horrible figura oscura, envuelta en la oscuridad del granero. Solo me miraba. Estaba aterrorizado, congelado en mi lugar, no se movía ni me reconocía en absoluto. Llevaba armadura antidisturbios y restos de una camisa.
El monstruo miró alrededor y me vio sentado allí. Emitió un rugido profundo y gutural, uno que continúa atormentando mi mente hasta el día de hoy. Cargó hacia mí y apenas lo esquivé. Corrí de regreso a mi casa, la cosa aún me seguía. O eso pensé. Miré hacia atrás y simplemente había desaparecido. El granero y todo lo demás seguía allí, pero la criatura no se veía por ningún lado. Mi papá abrió la puerta principal, probablemente para llamarme a cenar. Me llevó adentro, a la mesa de la cocina. 4 platos de filete Salisbury, guisantes y puré de papas estaban en la mesa, y mi hermano y mi mamá ya estaban sentados. Todos comimos en silencio. Casi inmediatamente después, era hora de que mi hermano y yo nos fuéramos a la cama. Le dije buenas noches a mi hermano. Asintió y sonrió. Mi mamá entró y me dio un abrazo, apenas animándome. Me tomó horas quedarme completamente dormido, porque seguía teniendo pesadillas. A veces todavía me pregunto, ¿sigue allí afuera